Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, las últimas noticias que tenemos parecerían indicar que los sacrificios extremos que hicimos no eran necesarios, que se podía mantener un intermedio entre el cuidado de la salud y el cuidado de la vida con el desarrollo de una economía que no se podía ir al traste con una cuarentena total. Porque ahora, en pleno crecimiento de la pandemia, en pleno crecimiento del número de contagiados y del número de muertos, ya estamos hablando de la apertura de los aires, de los aviones que van a volver a circular por el país. Ya estamos hablando y estamos practicando la apertura de los comercios, la apertura de las fábricas, la apertura de los centros de construcción. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué fue tanta cuarentena? Que era para que mientras tanto se dotaran suficientemente los hospitales y la unidad de cuidados intensivos. Bueno, tal vez esa es la historia que está para contar y la historia que debemos creer. Esa es la justificación que se da, doctor Londoño, en efecto, y mientras seguimos avanzando hacia la cima de contagios, que ya no sabe uno cuándo será, porque recuerden ustedes que nos habían dicho que iba a ser en junio, después que iba a ser en julio, ahora ya hablan de agosto, y por supuesto no nos extrañaría para nada que en cualquier momento digan que el pico llegará en septiembre. Pero ayer claro, pero en eso, ¿no? Ayer estaban diciendo que vamos para agosto-septiembre con el pico. Claro, ya lo empiezan a ambientar. Entonces, mientras seguimos avanzando hacia la cima, pues también estamos en una etapa de relajamiento, pero también un relajamiento que se volvió necesario porque hay dos factores. Primero, la gente ya no aguanta más el encierro. Y segundo, pues la economía está completamente reventada y si la gente no empieza a salir, pues aquí no hay cómo hacer nada. Y además, súmele un factor, y es el tema de la movilización de las ayudas humanitarias, que tenemos nuestras serias dudas sobre qué tan efectivas han sido, ¿no? Eso nos preguntamos muchas cosas. La gente tenía hambre y salió a la calle porque tenía hambre, a buscar un trozo de pan, o las ayudas humanitarias llegaron y la gente sale a la calle de pura indisciplina. De pura pereza de estar encerrada entre cuatro paredes. Bueno, no lo sabemos. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Tenemos a los que salen a trabajar, al vendedor ambulante, pero también tenemos a los que se van en plan de moteles. Hay de todo. Y le tengo otra, Sergio. Le tengo otra que me hacían caer en cuenta ayer otra vez del tema, y es, tenemos muchos que están acostumbrados a recibir este tipo de transferencias como una especie de ingreso adicional, pero que siempre han estado con alguna actividad económica, venden jugos en las plazas de los municipios, tienen un negocio informal o lo que sea. Luego las transferencias que les dieron la ven como una cosa que es normal y que simplemente son complementos a los ingresos que traen. Que eso no lo hemos querido medir en Colombia, queremos seguir ciegos ante eso. Personas que reciben un aporte por parte del Estado, pero siguen con sus complementos, siguen con su actividad económica normal, digamos. Y hay un tema colateral con estos, o vinculado con estos, que es el de la propagación del virus. Porque en la tarde de ayer, inclusive en la mañana de hoy, se ven los buses atestados de gente, por lo menos en Bogotá, pero atestados, los unos encima de los otros. Luego, o no es verdad que el virus se propague, o lo que va a venir aquí es una cosa muy espantosa. ¿Ustedes vieron lo que en lo que estamos en materia de transporte? A pesar de los anuncios de que si llegaba a tal porcentaje de ocupación se cerraba el sistema por completo, esos anuncios quedaron en anuncios, porque lo cierto es lo que usted dice, doctor Londoño, sistemas de transporte público masivo atestados y evidentemente no se activan los protocolos que indican que se debería cerrar el transporte, porque simplemente no pueden dejar a la ciudadanía varada en la calle. Claro, no la pueden dejar varada en la calle. Lo que tal vez se podría, y es lo que se ha dicho, es mantener una disciplina de distanciamiento. Pero yo estoy hablando de congestiones visibles, pues nos las mostraron en los videos en todos los canales de televisión. La gente como en las peores épocas, los buses atiborrados de gente.
Entonces, o no es verdad que el virus se transmita de una manera tan agresiva, o si es verdad, y lo que vamos a tener aquí en muy pocos días es una cosa horripilante, y entonces, ¿para cuándo el pico? ¿Para cuándo el pico si estamos sentando las bases para una nueva propagación de coronavirus a unos niveles insospechados? ¿O estoy exagerando? No, ¿O no vieron no está ustedes lo exagerando. mismo? No, claro que sí, y incluso pues esto ha sido comentado mucho en redes sociales y los pilotos, por ejemplo, están diciendo, hombre, si vemos el Transmilenio que está como está, ¿por qué no dejan activar las rutas aéreas que tienen todos los protocolos? El sector de aviación es muy riguroso y muy estricto en cumplir protocolos, a diferencia del transporte público, y por qué el transporte público sí lo permiten y el transporte aéreo no. Tenemos el audio de un piloto de Avianca, el capitán Mauricio Leiva. Si les parece, lo escuchamos, dura 40 segundos y es el dramático llamado precisamente que hace el capitán en nombre de su gremio para que reabran los cielos. Si quieren, escuchemos. Hola, mi nombre es Mauricio Leiva, yo soy piloto hace más de 32 años y la aviación ha sido el sustento de mi familia, de mi papá, de mis hermanos. Muchas actividades de la vida productiva ya iniciaron en Colombia, pero ninguna cumple con las medidas de bioseguridad que cumple la aviación. Es verdad que el COVID-19 entró por los aeropuertos, pero no se tomaron las medidas a tiempo y en este momento es muy diferente porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Para su tranquilidad, el aire acondicionado en los aviones circula de arriba hacia abajo, es extraído por la parte inferior, es renovado y pasa por filtros que purifican el aire que respiramos. Todas las demás medidas son conocidas por todos y están listas para ser implementadas en aeropuertos y en los aviones. Con suma urgencia le pedimos al gobierno y a los colombianos que nos apoyen. Miren, somos miles de familias que vivimos de esta industria de la aviación, directa e indirectamente. Ya se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Cuidemos la vida como valor supremo, pero salvemos nuestra economía. Mi voz de solidaridad con el sector hotelero, el turismo y todos los colombianos que sufren por esta situación. Muchas gracias. Bueno, ya Tiene un llamado punto que ahí, hacen ¿no, los Sergio? pilotos. Sí. Tiene un punto ahí, supuesto. es decir, en los aviones se puede hacer un tema de distanciamiento. En los Estados Unidos ya volvieron casi todos los vuelos, por lo menos los destinos más importantes, y hay ¿saben unos temas ustedes de por qué? distanciamiento y demás. En el caso de Estados Unidos, en el caso del Brasil, donde pronto se superará el tema porque pues van a un paso impresionante, el caso de algunos países en Europa ha sido precisamente porque han entendido que entre más encierro, más se demora el pico de la pandemia en presentarse. Obviamente, entre menos contagios haya, pues tampoco se va a poder ver el pico. Así que creo que todo esto es un tema que ya se ha relacionado con que veremos que Estados Unidos lo logró muy rápido. Y todo el mundo se quejó de que no hubo medidas, de que no hubo prevención, de que no hubo nada, y miren ustedes ya cómo va. Lo de Brasil en cualquier momento empezará a aplanarse. A ver, ¿cómo va de mar? La noticia que tengo es un crecimiento en más de 20 estados de los niveles de contaminación. Es la idea de que ya llegó la segunda ola del coronavirus. A ver, cuénteme pues cómo va. No, pero doctor Fernando, si uno mira no sé si usted tenga datos, otra información No, distinta. la misma estamos en suya. 300, pero entonces, 352 muertes por millón de habitantes. No ha variado significativamente ese dato, que es el dato de los fallecimientos, mientras que Colombia empezó la semana con 20 muertos por millón de habitantes y va en 29 muertes por millón de habitantes. Entonces, esos son los datos que tenemos que mirar, porque lo que dice Damar yo lo tiendo a compartir, y es, sí, a lo mejor hubo una explosión de estos temas de coronavirus, pero ya están, digamos, superando el pico. Aquí el problema es que hemos alargado y extendido esa llegada. A ver, entonces no estamos hablando de lo mismo o no estamos leyendo lo mismo. La noticia de que en más de 20 estados de los Estados Unidos está creciendo el contagio y que hay verdadera alarma en sitios como Arizona, por ejemplo, que está clamando ayuda. Entonces, ¿eso es mentira? ¿Eso no está ocurriendo? No, sí está ocurriendo, pero cuando nosotros vamos a hablar de la tasa de fatalidad por millón de habitantes, todavía no varía significativamente. Por supuesto que los hospitales van a estar a reventar en aquellos casos donde no estén preparados o lo que corresponda, pero hoy por hoy, y entiendo que fue un poco la tesis de Demar, pareciera que hubo un pico ya a nivel nacional y puede haber casos en diferentes estados donde esto ya llegó, y por eso entonces pareciera que esto es muy complejo, pero si empezamos a ver datos nacionales pareciera que ya no van a llegar a un momento crítico como los que vivieron hace un mes. En Colombia, en caso,
En cambio, cada día estamos teniendo más casos y, como les digo, pues prácticamente hubo un incremento del 50% en la tasa de mortalidad por millón de habitantes. Es que, doctor Fernando, pasar del 20%, de 20 muertes por millón de habitantes a 28 en Colombia, de lunes a jueves, ese es un dato preocupante. Mientras que en los Estados Unidos empezamos con 327 el lunes y estamos en 350. Creo que eso era un poco a lo que apuntaba Ademar, pero no sé. Sí, muy bien, Santiago. Eso era lo que quería decir. Excelente. Lo explicó mejor. Y mirando el tema de los aviones. Estamos leyendo cosas distintas. Distintas y entonces, bueno, lo discutiremos esta tarde si les parece, pero pues yo estoy asombrado con el nivel de contaminación en los Estados Unidos y de la extensión del virus, que está ahora, especialmente en los estados sureños, a unos niveles que están llegando ya al punto de lo insoportable. Pero bueno, ustedes tienen otra información, la discutiremos. Lo mismo el Brasil también lo mencionaron. Lo del Brasil es una tragedia absoluta. A propósito, los Estados Unidos ya llegaron a 115.000 muertos. Eso es más que todos los muertos, muchísimo más que todos los muertos de los Estados Unidos en todas las guerras en las que participó desde Corea hasta nuestro tiempo. Entonces, me parece que eso es significativo y eso no se está reduciendo. Bueno, hay un factor interesante, ¿no? Allá uno ve las imágenes, doctor Londoño, Santiago, además uno ve las imágenes de Estados Unidos, la gente tranquila, ahí sí, como dicen por ahí, frescos como unas lechugas, andando sin tapabocas, sin guardar la distancia, mientras que en Colombia, y lo han destacado a nivel internacional, en Colombia hay mucha conciencia y por lo menos la gente está usando el tapabocas. Ahora, que lo estemos usando bien o no, ese es otro debate, porque también es cierto, hay muchísima gente que lo usa, y lo hemos advertido aquí, para tapar el mentón y ni siquiera se cubren su nariz. Entonces, pero por lo menos acá se ve a la gente con tapabocas. Bueno, en fin, pero pues en la Florida subió el nivel de contagios 46%. Pero es que nadie usa tapabocas, doctor Londoño. Es increíble. Pero, Sergio, es que me están diciendo, estoy oyendo yo, que esto en los Estados Unidos ya está llegando al pico y que esto está disminuyendo. Yo tengo una información distinta. No quiero que entremos en discusiones inútiles, solamente quiero subrayar que frente a la información que tienen ustedes, pues yo tengo otra información. Información a la que se le suma un tema complicadísimo, que es el tema de las protestas, que es el tema del esfuerzo por reescribir la historia de los Estados Unidos, y entonces el tema de los confederados, mejor dicho, volvimos a la guerra de secesión, ¿no? Entre cuento y cuento. Y está por verse cuál es el efecto que han tenido estas manifestaciones en la propagación del coronavirus. Esto no se sabe. Nos están diciendo un señor Fauci por allá, que entiendo que es un genio y que sabe de esto lo que no sabemos nosotros, que está diciendo que teme la llegada de la segunda ola de coronavirus. Esa es la información que yo tengo, esa la doy. Ustedes tienen otra información y otra manera de ver las cosas, la respeto sobremanera, y ellos ya llegaron al pico y entonces ahora se pueden desentender un poco del problema, y nosotros estamos, eso sí, pues ahí están las cifras, estamos ascendiendo cada vez más vertiginosamente hacia el pico. Hoy hablábamos, o es que no oímos a Carlos Meisel, el senador por el Centro Democrático por Barranquilla. Pues él es por el país entero porque es una circunscripción nacional, pero él es originario de Barranquilla, Centro Democrático, generación del 14, un hombre joven, aterrado con lo que está pasando en Barranquilla y con las cifras que tenemos. Lo mismo en Cartagena. Bueno, pero aquí hay una realidad. Mire, mientras Estados Unidos registra 11 muertes ayer, nuevas muertes, sí. Colombia registra 61 y aumenta, pues claro. Sí, mira, si uno mira, Sergio, la gráfica que presenta Jeff Hawkins, 11 muertos Estados Unidos. Sí, señor. Nuevos, sí. De ayer a hoy. En 24 horas 11 muertos, mientras que Colombia en 24 horas 61 fallecidos. Entonces, quizá ahí es donde hay un punto que, los que hay que revisar, ¿no? Yo les voy a compartir. Que venían en 1.000 muertos por día, bajaron a 11. Sí, perdóneme. Bueno. Manifiesto. Yo les voy a compartir la gráfica científica. De 1.000 a 11. No.
no Les me voy a cabe en compartir cabeza. la gráfica científica donde ustedes pueden ver cómo se puede evidenciar el pico a mediados de abril y cómo en estos momentos, al 6 de junio, han bajado los casos de decesos en Estados Unidos. Es que mire, yo creo que hay que mirar varias cosas, ¿no? Lo primero es el número de pruebas que se están haciendo. Sí, pero es que a los muertos no se les hacen pruebas. De lo que estamos hablando es el número de muertos. Claro que es que los hospitales, los médicos han aprendido. Los hospitales han mejorado en la atención a unos pacientes que cuando llegaban al principio no se sabía qué hacer con ellos. Ahí hay un factor también de desarrollo de la medicina supremamente importante. Entonces, yo no miro la cosa tanto en número de muertos como en número de contagiados, porque los contagios son inhabilitantes. Es que el contagio no es una gripita. Estornudé un poquito, tuve coronavirus. No, ojo que el coronavirus inhabilita. Y no se sabe si el coronavirus deja secuelas permanentes. No se sabe, porque sobre esto se sabe muy poco, no se sabe nada. En eso estamos de acuerdo. Hay un dato que me llama a mí muchísimo la atención. Fíjese que estoy viendo los datos, digamos, oficiales, en efecto, 115.141 muertes en Estados Unidos hasta el momento, con una tasa de muertos de 351,9 por cada millón de habitantes. Y casos confirmados por cada millón de habitantes en los Estados Unidos, 6.316 para una tasa del 5,57. Pero ojo con esto, Canadá, 8,2% de casos confirmados por millón de habitantes. Sin embargo, Estados Unidos es el país donde más pruebas se han hecho y el 10% de 22 millones de pruebas, 2 millones de personas han salido confirmados con coronavirus. De tal manera que esto es muy complejo. Me llama la atención, doctor Fernando, que el segundo país donde más pruebas se han hecho es Rusia, 13 millones de pruebas, y paradójicamente la tasa de casos confirmados sobre millón de habitantes es de 3.477, prácticamente la mitad que el de los Estados Unidos. El récord en esto lo tienen Reino Unido e Italia, ¿no? Claro, pero Tienen Rusia una está tasa de disparado en fatalidad muertes, del ¿no? 15%. Rusia en este momento en 24 horas registró 174 muertes. Efectivamente, pero las muertes acumuladas son de 6.500. Claro, y la disminución de contagios en Estados Unidos venía de 20.000 contagios diarios y ya están aproximándose a un promedio entre los 17 y los 18.000 contagios, de acuerdo con las cifras que ha publicado el mismo gobierno, lo que indica que efectivamente sí, la curva está cayendo en medio de todas las medidas que han tomado, pero también en medio del desorden que la gente ha asumido. Y a pesar de que tienen, y vuelvo al tema, a pesar de que tienen los vuelos nacionales abiertos, y ahí es donde está el llamado que se hace en Colombia, en donde a propósito el presidente de la República ya dice que a partir del mes de julio pues tendremos planes piloto o rutas piloto para ver cómo se maneja el tema de los vuelos nacionales. Bueno, pero yo les quería cambiar de tercio para retomar un asunto que estaba hablando el doctor Fernando, y es el siguiente. Ustedes vieron la cantidad de estatuas que a nivel mundial empezaron a tumbar unos manifestantes que la verdad esto se está saliendo de contexto. Ya empezaron a tumbar en Minnesota la estatua de Cristóbal Colón. En España entonces también empezaron a destruir las estatuas de los reyes católicos, alegando una cantidad de cosas que son francamente absurdos. Y aquí en Colombia, porque para todo esto es lo mismo, doctor Fernando, José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por Bogotá, el hijo del general Uzcategui, envió una carta diciéndole a la JEP: señores de la JEP, la historia no la pueden escribir los guerrilleros, aquí estamos pidiendo pruebas para que ustedes hagan el deber de conocer otras versiones, y ustedes solamente le están dando garantías a los guerrilleros. Hacia allá vamos, doctor Fernando, Demar, Sergio, esto no es cualquier cosa. Esto va a llegar a un punto donde el ejército lo van a acribillar y la historia lo van a contar solamente unos pocos, alegando que aquí lo que hubo fue un estado opresor y que desde la colonia llegaron unos tipos maleantes que nunca hicieron absolutamente nada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, doctor Fernando. Pues sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que es un nuevo proceso histórico, nuevo y distinto. ¿Y cuál es la historia que quieren contar? ¿Y cuál es en los Estados Unidos? Este tema con los confederados. Y entonces los confederados malditos, ¿qué? ¿Otra guerrita de secesión o una guerra de secesión? Pues ya no con muertos y con ejércitos en el campo de batalla. ¿Una guerra distinta? Malditos pues los estados del sur, benditos los estados del norte. Más de 100 años después, la guerra de secesión terminó en 1864. Entonces estamos a 150 años de la guerra de secesión. ¿La vamos a repetir? Y entonces
tumbando las estatuas. No, eso no es tumbando las estatuas. Eso significa mucho más. ¿Saben ustedes quién es la única persona que me parece ha tenido razón en el tema del manejo de las estatuas? Fidel Castro. Fidel Castro prohibió que se erigieran estatuas con su figura tras su muerte, que se nombraran calles o plazas públicas con su nombre, o instituciones incluso, o parques, o avenidas, o lo que fuera con su nombre, por una sencilla razón. Y él tenía claro en su momento que las estatuas siempre caen y que esos nombres siempre se pisotean. Y en su momento lo prohibieron en Cuba y está prohibido desde 2016 usar el nombre de Fidel Castro para cualquier cosa, precisamente para evitar que algún día tumben una estatua de Castro. Bueno, la guerra de las estatuas. Me dicen que usted tiene muy presente un proyecto de la vicepresidencia para combatir la corrupción, Sergio. Doctor Fernando, la vicepresidencia Sergio, no, perdón, Santiago. La vicepresidenta de la República anunció un proyecto de ley. Recuerden que los órganos de control levantaron la mano e incluso enviaron una carta diciendo que no podían interferir con su papel. Ese proyecto de ley pues ya está en veremos. Los órganos de control se han opuesto, pero con todas sus fuerzas, y el equipo de la vicepresidencia de la República ha estado llamando insistentemente a diferentes sectores para ver quién le puede dar una mano a que eso no se les caiga. Ese proyecto de legislación, no sé, Mar, qué información tenemos del Congreso, pero nació muerto. La vicepresidenta está tratando como puede de tratar de que eso no se archive, pero lo cierto es que ese proyecto no tiene futuro. Doctor. ¿Pero qué contiene, Santiago? ¿Qué contiene? ¿Qué novedad contiene? ¿Por qué es importante ese proyecto para la vicepresidencia? El proyecto de ley de la vicepresidencia de la República, si Mar me puede ayudar con el número como tal, pero lo que hace es empezar a centralizar un conjunto de elementos en la Secretaría de Transparencia, que ahora está muy articulada con la vicepresidencia de la República, para que existan unos nuevos reportes que tienen que hacerse y un seguimiento a las diferentes entidades y dependencias del gobierno que se harán en paralelo a lo que tiene que hacer, por supuesto, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Es un proyecto que de alguna manera, doctor Fernando, lo que hace es articular el trabajo de diferentes dependencias del Estado, no del gobierno, y en últimas lo que sugiere es que tienen que compartir los datos con el gobierno nacional, cosa que por supuesto molestó muchísimo a los órganos de control. Esto es un proyecto que viene desde 2018, cuando llegó al poder la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque, un proyecto que no avanza, del que no hay noticias en el Congreso de la República, ni buena ni mala, y que seguramente va a sucumbir porque se acabó la legislatura y no se logró, y tampoco está previsto que haya claridad frente a unas sesiones extraordinarias que pues no se ven. Hay un tema aquí, pues los temas importantes, los temas sustantivos no se tratan. ¿Qué tal de lo que nos habló desde Bucarest nuestro técnico especializado Sergio Espinosa, sobre lo que viene con el sistema electrónico automatizado con las maquinitas venezolanas y con la posibilidad de que Tomás Gregan Sos, es decir, Juan Manuel Santos, siga manejando el sistema electoral del país? Y eso, ni una sola palabra, ¿no, Demar? Y se hace una audiencia pública en la Cámara, interviene Ricardo Ferro, e intervienen estos especialistas, y no pasa nada. Y ahí siguen avanzando las cosas en la dirección en la que están avanzando. ¿Quieren voto electrónico? Lo que es muy dudoso, que sea bueno el voto electrónico. Pero lo quieren además al estilo venezolano, con las máquinas venezolanas, que esto sí es el colmo. Mire, no sé, doctor, pues, todo por pasar a la historia. si traigan a Tibisay y Lucena también. Todo claro. Por pasar a la historia, porque desde que se posesionó el nuevo registrador, le ha prometido al país que él va a implementar el voto electrónico y va por ese camino. La verdad, aquí lo que menos importa es quién lo logre establecer o quién logre implementar, digo yo desde la técnica, ¿no? Desde tirar los cables y organizarlo. Aquí lo importante es que el registrador pase a la historia, como tantos funcionarios de gobierno que es lo único que quieren es pasar a la historia, sin importar si eso es bueno o malo. Que les hagan sus estatuas, ¿no? Sí, eso es inmortalizar. Y que los postulen a la presidencia, porque todo aquel que quiere pasar a la historia anuncia su candidatura a la presidencia. No se les haga extraño que el doctor Vega pronto sea precandidato también. Y vio una gran oportunidad con el COVID-19 para empezar a hacer pilotos sobre el tema. Muy bien. Entonces, el registrador en esas, la guerra de las estatuas en estas,
Y ahora la regla fiscal, que puede ser el indicativo de una cosa muy seria respecto de la economía colombiana. ¿Eso en qué está? Porque se reunió la comisión, ¿no? El Comité Consultivo de la Regla Fiscal, doctor Fernando, no aprobó una nueva solicitud del gobierno. Esto no es un buen augurio, ¿no? Recordemos que este comité consultivo se crea en la ley de la regla fiscal y el artículo 6º de dicha ley, que es la que permite que se establezcan medidas contracíclicas, pues en últimas había autorizado al gobierno nacional no respetar el déficit fiscal proyectado, que era del 2,2%. Está aprobado un déficit del 6,1% y el comité consultivo le pide al gobierno más información antes de poder tomar una decisión al respecto. Luego, en este momento, el máximo permitido en déficit, doctor Fernando, es de 6,1%, pero el asunto es que al parecer ya en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, están viendo que esto va a estar muy por encima y por eso están pidiendo que les permitan tener un déficit mayor. Me parece que no es buen augurio, doctor Fernando. Es decir, estamos triplicando el déficit fiscal y no es suficiente. No va a ser suficiente, no, señor. Es decir, venimos del 2.2, que era el objetivo, estamos en más del 6, que es de lo que muchos hablan, pero el gobierno cree que esto va a ser mayor. Y fíjese usted, doctor Fernando, que la OCDE ya dijo, si bien el Banco Mundial dice que el crecimiento va a ser negativo del 4,9, la OCDE ya dice que Colombia puede tener un crecimiento negativo de 7,9. Y recuerde que la medida contracíclica está allí. Cuando la economía cae, entonces hay un conjunto de fórmulas que permiten asumir que tendremos que gastar más para tratar de enfrentar ese nuevo escenario. De tal manera que si se cumplen los pronósticos que ha tenido el gobierno a la sombra de un crecimiento negativo por encima del 8%, pues evidentemente la misma ley le permite al gobierno tener un déficit mayor. Y eso es lo que está pasando, doctor Fernando. Y para que la gente lo entienda, en últimas vamos a tener menor recaudo tributario, evidentemente. Se nos cayeron los ingresos por la explotación de recursos naturales, sobre todo por lo que tiene que ver con la caída en los precios del petróleo. El dólar no ha subido suficientemente como para compensar ese asunto y el marco fiscal de mediano plazo que tienen que presentar en julio, pues todos estamos a la expectativa, doctor Fernando, porque al parecer el próximo año vamos a tener un año de mucha austeridad, medidas esas que no se han anunciado. Se han anunciado gasto, deuda, etcétera, pero no hemos visto un plan de reactivación que incluya austeridad, como usted lo ha dicho siempre en este espacio, doctor Fernando. Bueno, no hay austeridad por ninguna parte. No, pero es que en un déficit fiscal de esa magnitud, la pregunta es ¿con qué se tapa? No hay sino una respuesta posible: endeudamiento. Porque no va a ser más recaudo, porque el recaudo se viene al piso. Entonces, ¿con qué se tapa ese nuevo déficit fiscal? Con más endeudamiento. Endeudamiento que va a subir al 60% del PIB, ya nos lo advirtió el ministro Carrasquilla. Ministro Carrasquilla, dicho sea de paso, al que todos están detestando. ¿No es así? Sí, es al que peor le va en la encuesta de Datexco. El ministro Carrasquilla, pues, es el que peor imagen tiene de todo el gabinete. La que mejor imagen tiene es la nueva ministra, recién posesionada ministra Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es muy bueno, se lo ganó. Pues se lo ganó, pero está ahora, igual, ¿no? Pierde, ¿no? Ninguno está por encima de 3, Sergio. Ninguno está por encima de 3. Yo hace mucho no veía una encuesta donde ningún ministro aprobaba. Todos por debajo de 3. No, sí. Pero pues esto, pero ¿y por qué no habíamos empezado por ahí? Yo no vi la encuesta. Sí. Los mejores, los mejores, todos están rajados, ¿no? Bueno, los mejores no, los menos malos. Los menos malos, sí. Los menos malos, es decir, los ministros no tienen ningún prestigio en la opinión pública. No lo tienen, bueno. Todos salen rajados y hablamos de los menos malos, sí, es cierto, de los menos peores. ¿Y el presidente que va bien tiene un 34% o 36% de favorabilidad? 34%, sí señor. Bueno, en momentos pues en que podía estar en la cumbre... Perdón, 36, sí, 36 y 54 de desfavorabilidad. Nunca un presidente se dio en la historia de Colombia tanta pantalla, ¿no? Esos programas... Claro, esto es a diario a las 6. A las 6 de la tarde, en vísperas de los noticieros, el presidente con sus ministros, yo no he visto una cosa parecida. Pero le ha ayudado, ¿no? Le ha ayudado porque viene el 24.
Sí. Bueno, es Saló presidente, también le ayudó en su momento a Oiga, les tengo un dato, a ustedes que hablaban de Thomas Gregson. El año pasado, esto es, año 2019, abril seguramente, Thomas Gregson se quedó con un contrato por $100 millones para la fabricación de pasaportes de la Cancillería en Colombia. Bueno. Están duros en los negocios. Por eso, ¿y quién es miembro de la Junta Directiva y quién es el íntimo amigo de los directivos de Thomas Gregson? ¿Algún expresidente? El señor Juan Manuel Santos, para decirlo con toda claridad. Y el señor Bautista es íntimo amigo de Juan Manuel Santos. Bueno, que produzcan los pasaportes, pues alguien los tiene que imprimir, eso no tiene misterio. Pero que se quede con el sistema electoral colombiano, eso sí me preocupa. Pero me permite, doctor Fernando, un comentario para aterrizar eso que usted diga. Perdóneme, y la mitad del gabinete y la mitad de los funcionarios del Ejecutivo Central son amigos de Juan Manuel Santos. Porque es que esto hay que decirlo así como es. Perdónenme, pero ustedes vayan y miren quiénes son los funcionarios o los asesores hoy del Gobierno Nacional y verán el gobierno de Juan Manuel Santos también. Hay que decirlo con toda claridad. Es que eso es una realidad que no podemos tapar con un dedo, doctor Fernando. Esa es una realidad. Bueno, y viene el nuevo procurador y viene el reemplazo de Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional, ¿no? Sí, ojalá, señor. pues, Sí, señor. ojalá no tengamos otra sorpresa y un magistrado más de extrema izquierda o del puño de los políticos derrotados en las elecciones pasadas. Pues tenemos la lista completa ya de los aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional. Hemos aquí ya preparado una lista corta de los más opcionados que podrían llegar. Y si quieren conocer los nombres, pues se los daremos esta tarde a las 6 en la tarde, en la hora de la verdad, cuando estaremos con todos nuestros oyentes conectados a través de Facebook y a través de YouTube. Así que allí los esperamos para contarles precisamente de esta lista y de estos nombres que empiezan ya y usted a nos sonar tiene la para otra Corte lista, Constitucional. que es la del Consejo de Estado, ¿no? Sí, la del Consejo de Estado. Entonces, Y la de la Corte Constitucional. ¿Se están refiriendo ustedes a los mismos? No, es la misma, claro. No, es la lista de los que aspiran, de los que aspiran a la Corte Constitucional a través de la terna que hace el Consejo de Estado. Ah, ya. La terna no, el Consejo de Estado presenta uno, la Corte Suprema uno, el presidente uno, y esa es la terna, ¿no? Exactamente, la terna es integrada por un representante de presidente, Corte Suprema y Consejo de Estado. Bueno, y un tema muy delicado para mucha gente, la llegada de las ayudas del gobierno nacional. Da vivienda, que no sé cuántos aplausos habrá recibido, pero sí sabemos que hay mucha gente que dice, bueno, no me llega y me inscribo y aparezco en la lista, pero la plata no me llega. Estamos con Margarita Henao, vicepresidenta de Productos Banca Personas y Daviplata de Davivienda, quien nos lo explicará en un minuto. Y les hablábamos Al oído. 7:50.